Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Sumario Criminal. Antes de nada, darles las gracias por el apoyo recibido. Recuerden que ayudan mucho con su like, su comentario y, como no, su suscripción. Estaré actualizando 2 o 3 veces por semana, es decir, estaré subiendo nuevos casos. Ahora sí, comencemos. Esto es Sumario Criminal. El día de hoy les presentamos un caso que conmocionó a la comunidad de Jacksonville, en Florida, Estados Unidos. Se trata del caso de Maddie Clifton, una niña que desapareció a la edad de 8 años. Maddie Clifton nació el 17 de junio de 1990 en Jacksonville, Florida, hija de Steve y Sheila, una familia muy cariñosa con Maddie. Ella era una niña que solía jugar mucho en su vecindario, era muy buena alumna en su colegio y buena compañera. Maddie no era la única hija de la familia, ya que tenía la compañía de su hermana Jessie. Era cotidiano ver que las hermanas salieran juntas a jugar cerca de su casa, y en ese vecindario tenían muchas amistades, ya que era popular por ser una niña feliz y activa. La familia Clifton vivía en una casa al otro lado de la calle de la casa de los Phillips. Maddie y Joshua, su vecino, habían crecido juntos. Es en esta parte del relato donde conoceremos a Joshua Phillips, un joven que, aun siendo mayor que Maddie, habían jugado juntos en distintas ocasiones, por lo que no existía razón alguna para preocuparse. Pero lo que comenzó como una tarde de juego inofensiva terminó con algo que dejaría marcada la historia en el vecindario y que jamás sería olvidado. Joshua Phillips nació el 17 de marzo de 1984 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Era el único hijo de Steve y Melissa Phillips, una familia trabajadora de clase media. Joshua era un estudiante promedio en la escuela y no parecía tener ningún problema. Tenía también muchas amistades y estas lo consideraban un chico tranquilo y muy tímido, aunque no tenía problemas para socializar. Joshua tenía dos hermanastros mayores, Daniel y Benji, con los que compartió una niñez muy agradable hasta que la familia se separó repentinamente y Joshua se mudó solo con sus padres a Jacksonville. Pero en la familia de Joshua no todo era tan bonito como en la de Maddie, debido a que el padre de Joshua, Steve, padecía una adicción a las drogas y al alcohol. También se sabe que Steve agredía física y verbalmente a su familia, tanto a Joshua como a su madre y hermanos. Vivían en un hogar lleno de agresión y con fuertes restricciones debido al carácter de su padre, e incluso Joshua tenía prohibido llevar a sus amigos a casa. A Steve no le gustaba que se relacionara con sus amistades en el entorno familiar y mucho menos si eran niñas. Estas eran solo algunas de las reglas dominantes que Joshua tenía que cumplir en su hogar, y el joven siempre andaba temeroso de romper alguna de estas reglas. El 3 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 de la tarde, Joshua se encontraba en su patio delantero jugando con su bate de béisbol. Maddie se acercó a él para jugar, pero Joshua sabía que a su padre no le gustaba que jugara con niñas, así que por un instante dudó en aceptar su petición. Sin embargo, al recordar que sus padres no estarían en casa por un par de horas, Joshua accedió a jugar con Maddie. Todo comenzó como un juego de lo más inocente y natural, en el que dos amigos reían y se divertían en el patio de la casa de los Phillips. En un momento del juego, Joshua golpeó accidentalmente el rostro de la niña con la pelota de béisbol, lo que ocasionó que Maddie rompiera en llanto por el dolor causado. No obstante, la reacción de Joshua fue de lo más inesperada para todos. Al ver el llanto de la niña, Joshua recordó las palabras y reglas de su padre, donde no le tenía permitido jugar con niñas ni con cualquier otro amigo en su casa. Pensando en las consecuencias de lo que su padre le pudiera hacer, Joshua tapó la boca de la niña, quien no cesaba de llorar y gritar por el dolor, y en lugar de pedir ayuda, Joshua hizo todo lo contrario y decidió meter a Maddie en su casa para calmar su llanto y que nadie escuchara lo que estaba sucediendo en su patio delantero. En medio del llanto y la desesperación, el joven arrastró a Maddie y en el proceso la niña perdió la parte inferior de su ropa, o al menos eso fue lo que Joshua testificó más adelante. La llevó a su habitación y al ver que el llanto de Maddie no cesaba, Joshua decidió terminar con esto. El chico fue a buscar el mismo bate con el que jugaban y golpeó fuertemente a la niña hasta ver que ya no reaccionaba. Una vez que comprobó que Maddie ya no se movía, escondió el cuerpo bajo la cama de agua de su habitación y salió de nuevo al patio para continuar con su día normal y esperar la llegada de los padres. Los padres de Joshua regresaron a casa y el chico continuó su vida normal
normal sin levantar sospechas. Después de mantener una breve conversación con sus padres, Joshua fue a su cuarto nuevamente y al entrar y comprobar que Maddie seguía con vida y que solo había quedado inconsciente debido a los golpes, Joshua, temiendo de nuevo por la reacción de su padre, toma la fatídica decisión de acabar de forma definitiva con la vida de Maddie. Joshua agarró una navaja multiuso que tenía en su habitación, cortó el cuello de la menor y le asestó varias puñaladas en el pecho, las cuales acabaron de forma definitiva con la vida de Maddie, la niña de 8 años con la que había jugado esa misma tarde. Los padres de Maddie sabían que algo malo estaba ocurriendo, ya que su hija nunca había tardado tanto tiempo en regresar a casa después de sus tardes de juego. Al preguntar en la comunidad, nadie había visto a la niña, e incluso preguntaron a la familia Phillips para ver si sabían algo de su hija, pero ellos dijeron no haber visto a Maddie esa tarde ya que no estaban en casa. Después de buscarla por todo el vecindario, los padres de Maddie notificaron a la policía de la desaparición de la niña y comenzó una búsqueda masiva. La policía y los vecinos buscaron en el bosque cercano, pero no encontraron ninguna pista de Maddie. La búsqueda se intensificó aún más, tanto así que la policía incluyó perros adiestrados con la esperanza de encontrar alguna pista. En poco tiempo, el caso de la niña desaparecida fue una noticia nacional. Todos los canales de televisión hablaban de Maddie y comenzaron a repartir impresos que ofrecían una recompensa de $100.000 a quien pudiera dar con el paradero de la niña. Sin embargo, los noticieros no pudieron aportar mucha información sobre el caso, puesto que los detectives encargados de las investigaciones no habían encontrado pista alguna o indicios de lo que pasó con la niña. No sabían si se trataba de un secuestro o si la niña simplemente se había perdido, pero la familia se mantenía firme con la idea de que la encontrarían con vida. El FBI tuvo que intervenir en el caso para intentar encontrar pistas, ya que la policía local no estaba dando resultados, pero de igual forma no dieron con ninguna pista. Parecía ser un crimen perfecto, pues parecía imposible que un joven de tan solo 14 años de edad fuera capaz de evadir a la policía y el FBI, aparentar que nada había sucedido e incluso unirse a la búsqueda de Maddie, aún sabiendo que se encontraba muerta bajo la cama de su habitación. Algo interesante durante la búsqueda de Maddie es que los mismos policías entraron a la vivienda de los Phillips para inspeccionar el lugar como es de costumbre en estos casos, para así descartar sospechosos o encontrar alguna pista, pero de forma extraña no encontraron nada, ni evidencias ni actitudes sospechosas. El 10 de noviembre, una semana después de lo sucedido, mientras la madre de Joshua limpiaba la habitación de su hijo cuando él estaba en el colegio, notó que en la cama de esa habitación algo estaba derramando líquido. Debido a que la cama de Joshua era una cama de agua, decidió revisarla para ver si tenía alguna fuga, pero para su sorpresa, bajo el colchón de agua, entre el cajón de madera y el colchón, se encontraba el cuerpo sin vida de Maddie, lleno de sangre y moretones. Este fue un descubrimiento muy trágico, pues Maddie ya no sería encontrada con vida. Inmediatamente después de descubrir esto, Melissa, la madre de Joshua, acudió a informar a las autoridades. Los funcionarios policiales llegaron al lugar de los hechos para comprobar el cuerpo de la niña, el cual contaba con moretones y también marcas de puñaladas profundas y un corte en la garganta. En el momento del descubrimiento, Joshua no se encontraba en casa puesto que estaba en la escuela, pero la policía tomó acciones de inmediato y se dirigió a la escuela, donde arrestaron a Joshua frente a sus profesores y amigos. Esto resultó ser algo totalmente inesperado debido a que Joshua era considerado un joven pacífico y tímido. A pesar de que la casa de Joshua fue inspeccionada en 3 ocasiones diferentes antes de encontrar el cuerpo de Maddie, las autoridades no habían encontrado nada raro en ella, además del fuerte olor proveniente de la habitación de Joshua, que fue confundido por las autoridades ya que en la vivienda tenían algunos pájaros en jaulas y se pensó que el olor provenía de ellos. Esta confusión ocasionó que, durante 7 días, el cuerpo de Maddie permaneciera bajo el colchón sin que nadie pudiera sospechar. Al realizarle la autopsia al cuerpo de Maddie, se determinó que tenía un total de 7 puñaladas en el pecho y un corte limpio en su cuello, el cual alcanzó la carótida, provocando así el desangramiento de la niña. Otro dato curioso que dio mucho que hablar durante el juicio fue que cuando encontraron a Maddie le faltaba la parte inferior de su vestimenta. Al preguntarle sobre esto, Joshua mencionó que Maddie perdió sus pantalones y la ropa interior al momento de arrastrarla por el suelo para entrar en su casa. Sin embargo, en la autopsia no se indicaban rasguños en la piel que indicaran una fricción que justificara que fue arrastrada por el suelo, y tampoco se encontraron residuos de tierra en las piernas de la niña para poder confirmar la versión de Joshua. No obstante, a pesar de que el testimonio de Joshua no tenía demasiado sentido, ya que según los expertos forenses todo indicaba que la ropa de la niña fue removida una vez dentro de la casa, el cuerpo de Maddie no mostraba indicios de haber sido abusado. También se mencionó que la pelota con la que Joshua decía haber golpeado a la niña no estaba llena de sangre, por lo que parecía que el joven se contradecía de nuevo. Joshua indicó que cuando golpeó el rostro de Maddie con la pelota de béisbol, el golpe fue específicamente en el ojo y que esto ocasionó que Maddie sangrara y el muchacho entrara en estado
estado de pánico. Pero al buscar rastros de sangre en el patio donde ocurrió todo, no encontraron ni una sola gota que pudiera indicar que Joshua decía la verdad. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que posiblemente Joshua había asesinado a Maddie porque ella lo había molestado, ya que la versión de Joshua que implicaba la pelota de béisbol no era clara y no se encontraron evidencias que lo afirmaran. El abogado defensor de Joshua, Richard Nichols, argumentó que el muchacho había sufrido abuso emocional y físico por parte de sus padres y que esto lo había llevado a tener un comportamiento violento. Richard intentó defender a Joshua con un argumento peculiar y no negaba los actos de Joshua, sino que simplemente atribuyó lo ocurrido a que Joshua tenía lesiones en su lóbulo frontal, puesto que existían radiografías que así lo confirmaban. Las lesiones en el lóbulo frontal están estrechamente relacionadas con problemas de juicio y pánico, y según el abogado, este problema es el que lo llevó a realizar el asesinato de Maddie. Mediante este argumento se buscaba explicar que Joshua no podía tomar decisiones en momentos en los que se encontraba bajo presión o estrés. También la defensa argumentó que Joshua en ningún momento quería asesinar a la niña y que todo fue un accidente, pero dicho argumento no fue válido para el jurado presente. Al preguntarle a Joshua por qué lo hizo y si no sentía algún tipo de remordimiento al saber que cada noche dormía con el cadáver de Maddie bajo su cama, su respuesta fue la siguiente: me metí en un mundo de fantasía en el que no había pasado nada. Ese era mi mecanismo de defensa para todo cuando era niño. Solo tomé la decisión de ignorarlo, simplemente lo hice. Debido a la rapidez con la que se difundió este crimen en la comunidad, muchas personas estaban de acuerdo con que el joven obtuviera una dura sentencia al haber cometido un acto imperdonable, pero otras personas decían que solo se trataba de un niño y que su intención no era asesinar a Maddie, sino que sus malas decisiones fueron producto de los nervios que sintió en ese momento. Por tal motivo, el juez decidió trasladar el juicio a otro condado del estado de Jacksonville, ya que estaban preocupados de que el jurado no fuera objetivo en su decisión, pues los miembros de la comunidad sentían lástima por Joshua y se temía que finalmente no lo condenaran por su crimen. Richard Nichols, el abogado de Joshua, se enfrentaba a la difícil tarea de intentar convencer al jurado de que Joshua solo actuó de esa forma debido al pánico del momento. Pero esto fue una jugada un tanto arriesgada por parte del abogado, puesto que no llamó a testigos y ni mucho menos negó nada de lo que se le acusaba a Joshua, pues él solo intentaba convencer al jurado de que fue un accidente. También se dice que Richard no le preguntó nada a Joshua sobre por qué lo hizo. Es habitual que el abogado hable con su cliente sobre lo sucedido para que de esa forma el abogado pueda tener algo de lo cual basarse al momento de la defensa, pero en cambio en sus reuniones para hablar del caso solo pasaban el tiempo jugando al ajedrez. El juicio tuvo una duración de 2 días y durante ese tiempo ningún testigo se presentó para argumentar algo a favor de Joshua. El joven tampoco dio su opinión mientras se dictaba su sentencia y al segundo día, después de 2 horas, el jurado ya tenía su veredicto final. El 19 de noviembre de 1998, con tan solo 15 años de edad, Joshua fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, acusado de ser culpable de homicidio en primer grado. La familia de Joshua tomó esta sentencia como demasiado dura. Su madre decidió cambiar su residencia poco después. Sin embargo, el padre de Joshua dijo que esa sentencia era la mejor para el chico y pareció no importarle que su joven hijo estuviera en la cárcel. Por otra parte, la familia de Maddie fue la más afectada debido a la pérdida de su hija, y saber que sus últimos minutos de vida fueron tan dolorosos para ella dejó una marca que ni tan siquiera el tiempo conseguiría borrar. Estando en la cárcel, Joshua decidió continuar con sus estudios hasta culminar su bachillerato. Para el año 2007 consiguió un título como asistente legal, ya que decidió especializarse en esta área, y posteriormente brindó ayuda a algunos presos con las apelaciones de sus casos. Con todo esto, Joshua se describía como una persona nueva, que de verdad estaba arrepentido de lo que hizo años atrás y que estaba cambiando. No obstante, muchos decían que Joshua planeó estas últimas declaraciones para hacer creer a los demás que de verdad había cambiado, con la intención de solicitar en algún momento un nuevo juicio en el que le pudieran otorgar la libertad condicional debido a su buena conducta en la cárcel. Consecutivamente, en el año 2012, y al descubrir que las sentencias para menores de edad eran inconstitucionales, Joshua fue elegible para un segundo juicio en el cual se decidiría si saldría en libertad o continuaría tras las rejas. Al enterarse de esto, la familia de Maddie no estaba de acuerdo con que el asesino de su hija saliera de nuevo a las calles con total libertad, y la hermana de Maddie declaró lo siguiente a los medios: Maddie no tiene la oportunidad de volver a caminar sobre esta tierra. ¿Por qué lo debe hacer Joshua? En el año 2017 llegó su nueva audiencia, pero de nuevo le negaron a Joshua la libertad condicional. Durante la audiencia, Joshua expresó que estaba profundamente arrepentido de sus actos y que ahora comprendía mejor las cosas, a la vez que admitió que tomó una muy mala decisión. De esta manera, se llegó a un acuerdo y en este mismo año de 2023 será elegible para obtener la libertad condicional, y esta decisión estará basada en el comportamiento y madurez de Joshua. En la actualidad, Joshua Phillips se
encuentra encarcelado en la institución correccional Cross City, en Florida. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Comentarles que estaré actualizando a diario la sección de shorts con nuevos casos y recordarles que me ayudan mucho con su like, su suscripción. Quedo atenta a los comentarios. Les envío un abrazo y nos vemos muy pronto.